45 minutos, 5 y 45 minutos de la mañana. Amables televidentes de todo el Ecuador, muy buenos días. Bienvenidos al despertar de la noticia, aunque no sea Alison y amables televidentes, qué tan buenos puedan ser, sobre todo para quienes vivimos en el puerto principal, en donde se han registrado más de 10 atentados con artefactos explosivos y coches bomba, así como lo escuchan, además de 2 policías asesinados. Así es como amanecemos en el puerto principal, en donde se ha vivido una madrugada de terror. Así estamos arrancando el 11º mes de este 2022, con una delincuencia y una violencia imparable. Mi querida Alison Carrillo, amiga y compañera de Fórmula de cada mañana. Buenos días, qué gusto saludar. Luisa, como siempre es un placer poder saludarte y a ustedes, amigos televidentes. Que Dios nos proteja y nos ampare. Así arrancamos el despertar de la noticia con una serie de hechos violentos, uno más cruel que el otro en diferentes partes de la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Además de un ataque a 2 policías que en el intento de querer repeler la situación, pues terminaron asesinados en el sur de Guayaquil, pero los detalles los tendremos más adelante. Aquí un recuento a través de estas imágenes de los 10 hechos violentos y algunos más que en esta madrugada, pues la fuerte ola de violencia que azota al país, pues se ha manifestado de diferentes maneras, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Coches bomba, artefactos explosivos, 2 policías asesinados. Y además, muchos de estos coches bomba y artefactos explosivos, Alison y amables televidentes, fueron colocados estratégicamente cerca de estaciones de servicio de combustible. Imagínate una clara advertencia del alcance de quienes las colocaron, de hasta dónde pueden llegar. No quiero ni imaginarme. Dios no permita, no es nuestra intención exacerbar o exaltar o atemorizar a la población, pero sí es nuestro deber informar a efectos de que dentro de lo posible tratemos de tomar nuestras propias previsiones y precauciones. Imagínate tú colocar un coche bomba en los alrededores de una estación de venta de combustible, de una gasolinera. Así hubo varias esta madrugada, momentos de verdadero terror y pánico. Es lo que han provocado estos sucesos que informamos a continuación, sin que esto pueda haber sido contenido, porque es que lamentablemente, como están las cosas, queda evidenciado que no hay plan de seguridad ni estrategia por parte de las autoridades pertinentes y de la Policía Nacional que puedan contener estos altos niveles de violencia. Parece que hace rato esto dejó de ser Ecuador, ese país de paz, ese país en donde uno podía decir definitivamente qué lejos estamos de lo que ocurría hace muchos años atrás en Colombia o de lo que ocurre en México, pero no nos vayamos lejos de lo que ocurría en Colombia o de lo que ocurría en Perú, cuando Sendero Luminoso hacía de las suyas ese grupo terrorista que sacudió al vecino país del sur y también en el norte. Pero fíjate tú, Ecuador era esa isla de paz en medio de los grupos terroristas que sacudían al Perú y de las FARC y de otros grupos terroristas en Colombia. Hoy, al cabo de algunas décadas, nosotros estamos siendo sacudidos por hechos jamás antes vistos, hechos que jamás me tocó informar y reportar. Parece que estuviera en otro país. Quiero pensar que esto es solo una pesadilla que pronto va a terminar. Pero para serte franca, mi querida Alison, y no sé si es tu sentir y sea el vuestro, amables televidentes, creo que dista mucho de aquello en tanto y en cuanto no exista una verdadera estrategia contundente donde el brazo armado, en este caso del Estado, la institución de la Policía Nacional,
pueda acometer y poner un alto a tanta violencia incontenible, nunca antes vista, nunca antes vivida. Luisa, amigos televidentes, el temor nos arropa cada día, la incertidumbre, el susto. Estamos enfrentando una situación tan violenta, como lo mencionas, Luisa, nunca antes vivida en el país. Y necesitamos medidas, planes de contingencia, ayuda internacional. Estamos agotados, estamos asfixiados, estamos en medio de tanta podredumbre que lamentablemente deja como víctimas colaterales a gente sana, a jóvenes, a niños que hoy no pueden acudir a las escuelas, que hoy no pueden salir a un parque, que hoy no podemos, esta sociedad, desarrollarse día a día. No podemos reactivarnos luego de esta pandemia tan terrible que nos golpeó y que se llevó a nuestros seres queridos. Hoy nos enfrentamos a otra pandemia, una pandemia criminal, a una pandemia que no tiene temor, que no tiene respeto por nadie, ni nada, ni las autoridades. Las leyes, pues definitivamente brillan, bailan, pero no se comete o no se hace el trabajo. Enfrentamos una situación difícil y cuando empezamos ese noticiero diciendo que Dios nos proteja y nos ampare, porque no tenemos en quién más confiarnos. Lamentablemente no estamos protegidos, hemos demostrado en reiteradas ocasiones la incapacidad. Insisto, yo puedo tener voluntad, pero si tengo desconocimiento, si no sé para dónde coger, es lo mismo que nada, y esto es parte de una serie encadenada de situaciones, una más terrible que la otra, que queda afectaciones, por supuesto. Y hoy la mayoría de guayaquileños, con estos 10 atentados y un poco más que ha ocurrido durante esa madrugada, hay que salir a trabajar, hay que transitar, hay que llegar a la terminal terrestre de Pascuales, hay que ir a los exteriores de la metrovía, porque tenemos que movilizarnos, tenemos que transportarnos desde muy temprano hasta altas horas de la noche, llevando entre nosotros, más allá del temor y el susto entre pecho y espalda, es el clamor. Orar, entregarnos a Dios y que Él sea el que nos ayude a comandar cada hora, el que nos ayude a tratar de lidiar con esta situación terrible que hoy golpea a todo el Ecuador, sobre todo a Guayaquil, una de las ciudades más peligrosas, más conflictivas del país. Así es, y es que ha quedado demostrado que ni siquiera la Policía Nacional puede evitar ser blanco de todo tipo de atropellos y agravios. Ya veíamos y lamentábamos profundamente el asesinato hace poco más de una semana de una oficial de policía. Esta madrugada otros 2 mueren acribillados por una banda de delincuentes fuertemente armados. Y tampoco los medios de comunicación se salvan de las amenazas por parte de estas bandas y mafias criminales, arrojando panfletos, disparando contra las instalaciones de medios de comunicación y dejando incluso amenazas, sí, panfletos, amenazas exigiendo se transmitan determinado tipo de informaciones. Definitivamente vivimos momentos de terror. Son momentos duros, son momentos dolorosos. Parecía mentira, y esto parece una verdadera película de terror. Una película de terror, una verdadera pesadilla de la cual los 18 millones de ecuatorianos queremos despertar. Lamentablemente estamos viendo que con cada hora que pasa, con cada día que pasa, con cada semana que pasa, la situación se torna mucho más cruenta, mucho más violenta. La delincuencia se comporta de manera mucho más agresiva y ya no es que se ve un coche bomba pasando 15 días o uno al mes. No, en una sola noche, 10 artefactos explosivos entre coches bomba y aparatos explosivos en una sola noche en Guayaquil. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Exigimos y demandamos también de nuestras autoridades alguna respuesta. Por algo están donde están. Por algo se supone son personas que se han preparado, y si bien es cierto, nadie contaba con lo que se venía, pero hace rato que hemos visto
cómo hechos como estos han venido suscitándose al punto de ir en una espiral y una escalada de violencia sin precedentes que definitivamente no puede permitirnos mantener de brazos cruzados mirando y expectando los acontecimientos. Esperamos respuestas, esperamos acciones contundentes. No podemos esperar más. Necesitamos no solo un pronunciamiento, no solo hablar, necesitamos acciones contundentes. Y es lo que esperamos todos los ecuatorianos. Le compete, de acuerdo a la Constitución, al Estado ecuatoriano garantizarnos la seguridad. Aquello es esencial. Y a esta hora de la mañana, mi querida Alison, precisamente vamos a salir de estudios. Así es, nuestra compañera Adriana Peralta está en Exteriores, precisamente donde estos hechos violentos pues se han dado en esa madrugada sobre el asesinato de 2 miembros efectivos de la Policía Nacional. Adriana, buenos días, adelante. ¿Qué es lo que tienes que informarnos a esta hora con respecto a estas nuevas muertes violentas? ¿Qué fue lo que motivó estos nuevos crímenes en el puerto principal? Adelante. Ha sido terrible, Alison, Luisa, queridos televidentes. En definitiva, una madrugada de terror que vivió la ciudad de Guayaquil. Y yo me encuentro en uno de los puntos donde se registró uno de los ataques, que es en las calles 17 y Cuenca, aquí en el suroeste de Guayaquil. Vamos a repasar lo que sucedió aquí, pues 2 policías fueron asesinados por parte de sujetos aún desconocidos. Este fue el sitio donde llegaron estos atacantes, aparentemente a bordo de un automóvil, según declaraciones del coronel de la DINASED, Henry Herrera, de la Dirección de Muertes Violentas de la Policía de la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Es lo que se ha informado en los últimos momentos, de que los atacantes llegaron hasta este punto a bordo de un automóvil para propinar varios disparos a los servidores policiales que circulaban por este punto del suroeste de la ciudad en su patrullaje habitual. Ellos estaban aquí con su automotor, justo pasaban por este sitio cuando fueron interceptados y les propinaron al menos 22 impactos de bala, según los indicios que recolectaron los elementos de criminalística de la Policía Nacional, por lo que se presume que este ataque se habría dado con utilización de armas largas de grueso calibre. A pocos metros se encuentra la unidad de policía comunitaria a la que pertenecían estos servidores policiales, que sería del distrito Portete. No supieron darnos mayores detalles las autoridades, solo que encontraron estos 22 indicios balísticos. Uno de los cuerpos quedó aquí en esta parte donde todavía se pueden observar algunas manchas de sangre, y el otro servidor policial estaba dentro del patrullero. Ellos ya sin vida, evidentemente, y fueron trasladados ya al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses para todas las pericias de rigor. También tengo algunos datos de último momento que informaron las autoridades pertinentes. Los 2 servidores policiales que fueron asesinados tenían 31 años y 25 años. Uno de ellos estaba en el grado de cabo segundo. Y repito, fueron 22 indicios balísticos que sería de un ataque con arma larga que se encontraron aquí en este punto, donde asesinaron a 2 policías. Ahora, todavía no nos han precisado a qué responden estos múltiples incidentes que se dieron en varios puntos de la urbe porteña, pero aparentemente la hipótesis que se manejaría hasta el momento, aunque por supuesto tienen que corroborarlo de manera posterior las autoridades, es por el traslado de varios reos de alta peligrosidad o cabecillas de algunas organizaciones delictivas a la penitenciaría del Litoral, por lo que allí en ese centro carcelario también se apostaron algunos familiares de estas personas que estaban preocupados y se escucharon múltiples disparos que se registraron allí en la penitenciaría del Litoral. Es la información que tenemos al momento, pues en realidad hasta los equipos de los medios de comunicación, especialmente el de RTS, estaba moviéndose de un lado a otro, por lo que serían al menos 9 ataques aquí en la urbe porteña en la madrugada de hoy. Y estaremos informando oportunamente de todos los pormenores que nos sepan indicar. Compañeras, ustedes adelante con más noticias en estudios, y si tienen alguna otra interrogante, pues adelante. Vamos a permanecer aquí en las calles 17 y Cuenca.
mañana con 1 minuto. Nuestros equipos periodísticos están desplegados donde se genera la información. Alison y amables televidentes, hace breves instantes teníamos el reporte desde el suburbio de Guayaquil con Adriana Peralta, quien nos reportaba de 2 policías acribillados en ese sector. Además, nuestro compañero Jorge Salazar también se encuentra en exteriores. Jorge, cuéntanos dónde te encuentras y también qué más hechos violentos han ocurrido en ese lugar. Adelante, buenos días. Buenos días, Luisa, Alison, Adriana y amables televidentes. Es una situación lamentable, muy dolorosa, la que ocurrió la madrugada de este martes en el puerto principal. Escuchen bien, que al menos en 9 unidades policiales, conocidas como UPC, se registraron atentados con uso de los denominados coche bombas. 9 UPCs fueron atentadas esta madrugada en diferentes sectores de Guayaquil. Para hacernos una idea, en Guayaquil existen 10 distritos urbanos, 2 rurales. En 9 de estas instalaciones, los delincuentes han realizado este tipo de actos terroristas. Una de estas novedades ocurrió sobre la avenida Rodolfo Vaquerizo Nasur. Es la vía principal de La Alborada. Hasta acá, delincuentes trasladaron un auto color gris tipo sedán, donde luego de estacionarlo, hicieron detonar explosivos que se encontraban en el interior. Afortunadamente, al menos en este episodio, no existen uniformados heridos. Para precautelar la integridad de conductores y transeúntes, se ha procedido a restringir la circulación vehicular desde la avenida Benjamín Carrión hasta la avenida José María Egas. Son aproximadamente 8 cuadras donde los vehículos no están circulando hasta que arriben al sitio agentes antiexplosivos del GIRI para proceder con el levantamiento de indicios y asimismo trasladar este vehículo hasta los patios de la policía judicial. Decía en un comienzo, han sido 9 de estas unidades policiales comunitarias las atentadas durante esta madrugada en el puerto principal, y me están ayudando con imágenes para que ustedes puedan presenciar las consecuencias que han dejado pues este accionar delictivo. La ley del AMPA que se interpuso, que fue aplicada esta madrugada en Guayaquil. Pero estos ataques no fueron dirigidos únicamente a las instalaciones policiales, sino también en la terminal terrestre de Pascuales. Allí también en el área de estacionamiento hicieron detonar un vehículo, el cual quedó totalmente destruido luego de este estallido. También metros más adelante está ubicada una gasolinera donde también hicieron detonar, estallar un taxi color amarillo. También se nos ha reportado pues que entre las unidades policiales atentadas está la ubicada en Sociovivienda. En la cooperativa Valerio Estacio también fueron atacados varios agentes policiales. Afortunadamente ellos resultaron ilesos pese a la lluvia de disparos que les hicieron durante esta madrugada. Aún la Policía Nacional no se ha pronunciado de manera oficial sobre esta serie de atentados. Lo que se conoce extraoficialmente es que el génesis, el origen de todo esto fue en la penitenciaría del Litoral. Ayer en horas de la noche familiares se congregaron hasta este lugar. Luego de ciertos rumores de un traslado de cabecillas de bandas delictivas desde la penitenciaría del Litoral hasta otras cárceles ubicadas en diferentes provincias y cantones del país. Esto produjo que los familiares de los reclusos lleguen hasta este lugar y luego también denunciaran posibles enfrentamientos entre integrantes de bandas que están ubicadas en los pabellones 8 y 9. Ante esta novedad, ingresaron decenas de agentes de la policía y Fuerzas Armadas hasta este centro de rehabilitación social para controlar, para evitar cualquier enfrentamiento que deje víctimas mortales, y hasta ahora no se ha reportado pues si existieron o no novedades
dentro de la cárcel. ¿Por qué se menciona lo de la penitenciaría? Porque este fue el inicio de esta serie de actos delictivos que podríamos decir fue la crónica de una muerte anunciada, pues ya ayer en horas de la noche circularon mensajes donde integrantes de bandas delictivas anunciaban de esto. Ellos decían que si se daba el traslado, pues iban a vandalizar la ciudad, iban a destruir la ciudad, y fue lo que en cierta manera hicieron esta madrugada en Guayaquil. Ataque dirigido principalmente a la Policía Nacional, pero también a otras entidades como el parqueadero de la terminal terrestre satelital de Pascuales. Y otros sucesos más, como por ejemplo también han lanzado panfletos con amenazas en los ingresos y exteriores de varios medios de comunicación. Ya las unidades policiales que investigan estos hechos están llegando a estas instalaciones pues para averiguar y tratar pues de determinar las causas y responsables en esta serie de actos terroristas que se han dado la madrugada de este martes en Guayaquil. Me despido, vamos con Adriana Peralta, que está en otro sector del puerto principal. Buenos días. Así es, Jorge. Buen día para ti también. De igual manera para nuestros amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana cuando son ya las 6:08. La Policía Nacional se ha pronunciado sobre la muerte de 2 de sus servidores aquí en las calles 17 y Cuenca del suburbio de la urbe porteña a través de su cuenta de Twitter. Indican, en la madrugada de hoy, un patrullero fue atacado por delincuentes con armas de fuego. En este acto cobarde, reiteran, 2 policías perdieron la vida. Expresan su solidaridad con sus familias. Destacan también que unidades investigativas y operativas trabajan para dar ya con los responsables. Y estoy justamente en el sitio donde estos servidores policiales fueron interceptados por sujetos aún desconocidos para impactar contra su humanidad con proyectiles de arma de fuego de grueso calibre. Y ustedes pueden evidenciarlo aquí en las imágenes que estamos mostrando en estos momentos. También cómo impactaron los proyectiles en las paredes y en la puerta de un local comercial. Aquí justamente donde fueron interceptados los elementos de la Policía Nacional. Miren aquí la destrucción, el poder de destrucción de esta arma de fuego, cómo rompió el cemento. Ahí nos damos cuenta de la utilización de armas largas para acabar con la vida de estos 2 policías que estaban realizando su patrullaje por este sitio. Hace pocos minutos también nos comentaba un morador de la zona que él pudo ver cómo uno de los cuerpos estaba dentro del patrullero y el otro quedó aquí sobre la acera. Ya estas personas, por supuesto, después de cometer este ataque cobarde, huyeron con rumbo desconocido. No obstante, se nos ha informado hasta el momento que ya las unidades investigativas emprendieron todas las pericias y van a revisar las filmaciones de las cámaras de seguridad que se encuentran en esta zona, además de la recopilación de otros indicios y recabar los testimonios de las personas que pudieron haber presenciado este hecho pese a que ocurrió en horas de la madrugada. Y sí, fueron 22 indicios balísticos hasta el momento de lo que se conoce que recogieron en el punto del ataque en las calles 17 y Cuenca de aquí del suroeste de Guayaquil, donde acabaron con la vida de 2 uniformados, que hay que destacar que ellos ya estaban a pocos metros, tan solo a una cuadra de este sitio donde los mataron. Ya estaba su retén. Aparentemente ellos ya se dirigían hasta allá, luego de realizar sus rondas, sus patrullajes respectivos. Todavía desconocemos la identidad de los uniformados que fueron asesinados, pero estaremos pendientes de todas las declaraciones por parte de la Policía Nacional. Ya la institución del orden se pronunció de forma oficial a través de sus redes, como les acabo de mencionar. Además también el coronel, el jefe de la Dirección de Muertes Violentas de la Zona 8, ha dado datos preliminares, como les acabo de mencionar, de los indicios balísticos que encontraron, de las edades de los fallecidos, de cómo se movilizaban los atacantes, y tenemos más detalles de esta serie de hechos, de ataques, de atentados que ocurrieron la madrugada de hoy en Guayaquil, que deja en zozobra a la ciudadanía. Veamos.
Fue una madrugada de terror en Guayaquil, donde imperó el accionar del AMPA. Todo empezó con una alerta ante un posible traslado de reos desde Guayaquil hacia otras cárceles del país. La situación provocó que decenas de familiares de los PPLs se congreguen en los exteriores de la penitenciaría del Litoral para exigir respuestas. Además, se propagó el rumor de un posible enfrentamiento en los pabellones 8 y 9. Frente a la situación, varios escuadrones de policías y militares llegaron hasta el recinto carcelario para tomar el control y evitar que existan más muertes de presos. Sin embargo, en horas de la madrugada, integrantes de varias organizaciones criminales atentaron con explosivos y con disparos contra policías que se encontraban en UPCs, campers y patrulleros. También colocaron coches bombas en varias gasolineras de la vía Adaule y en el parqueadero de la terminal terrestre de Pascuales. Uno de los ataques ocurrió cerca de las 2 de la mañana en el sector de las calles 17 y Cuenca, suroeste de la ciudad. Allí asesinaron a los policías Félix Contreras y Rommel Chutana, quienes se encontraban en el interior de un patrullero que se había estacionado minutos antes. Los atacantes se movilizaban en un carro gris que lo dejaron abandonado cuadras más adelante. Minutos después, se reportaron atentados con explosivos y con armas de fuego en La Alborada, Orquídeas, Pascuales, Nueva Prosperina, Sociovivienda y otros sectores de la urbe, donde delincuentes deambulaban en carros y motocicletas. Informó Jorge Salazar. Así es, 6 de la mañana con 13 minutos. Ellos fueron los policías asesinados, Félix Eduardo Contreras Montoya y Rommel Stalin Chuyanata Martínez, de 31 y 25 años. Uno de ellos era cabo segundo. Vilmente asesinados aquí en las calles 17 y Cuenca del suroeste de Guayaquil, a pocos metros de una unidad de policía comunitaria, la madrugada de hoy. Interceptados por sujetos todavía desconocidos, pero estamos convencidos de que pronto los van a localizar y va a caer todo el peso de la ley sobre estos atacantes y no quedará en la impunidad este caso. Desde ya extendemos nuestras condolencias para los familiares y amigos de los servidores policiales que han fallecido en el cumplimiento de su deber, en medio de múltiples ataques que se registraron la madrugada de hoy en la ciudad de Guayaquil. Compañeras, adelante. Muchas gracias, mi querida Adriana, por ese completo reporte. Alison y amables televidentes, son las 6 de la mañana con 14 minutos. La verdad, no encuentro ya palabras, adjetivos para poder calificar lo que está sucediendo. Lo que sí puedo asegurarles es que como cada uno de ustedes allí en sus hogares, Alison y yo, porque lo hemos comentado otras cámaras, nos sentimos sumamente atemorizadas, sumamente angustiadas por nosotros, por nuestras familias, por ustedes, por todo el Ecuador entero, que clama a gritos acciones contundentes contra esta espiral de violencia que ha alcanzado niveles nunca antes vistos. Y en virtud de la incompetencia, por decirlo menos, que están demostrando quienes deberían haber puesto ya un alto, un freno, un hasta aquí a todo lo que estamos viviendo, no nos queda más sino clamar al Todopoderoso para que sea Él quien les guíe, les dé sabiduría, los direccione y les diga de qué manera se puede enfrentar a estas bandas criminales que están provocando zozobra, terror en toda la población. Tenemos que estar enfrentando la indolencia de unos cuantos, tenemos que enfrentar el desafío, la burla
liberalismo por parte de las mafias que operan en el país. Tenemos que todos los días, como familias, como padres de familia, tener que salir a dar la cara, a trabajar ante este clima tan violento que enfrentamos cada día. Y también tenemos que ante todo este cúmulo de situaciones terribles, peligrosas, violentas, que nos generan susto, temor, zozobra, estar con los brazos cruzados, porque no podemos hacer nada, porque tenemos leyes que no nos protegen, porque las autoridades hacen su trabajo y cada día, en las últimas semanas, hemos estado contando la muerte de efectivos de la Policía Nacional. Gente joven, hijos, padres, familias que quedan con dolor, producto de la pérdida de estas personas que todos los días salen a enfrentar de alguna manera a las grandes mafias, a los grandes delincuentes que están armados hasta los dientes, con un montón de necesidades encima. Entonces, ¿qué estamos esperando? Si estamos desvalidos, si aparte de estar sumergidos en el dolor y en el temor, no tenemos cómo ni para dónde coger. Muchos están pensando en dejar el país. Muchos están pensando en irse a vivir al exterior, si la situación sigue así, dejar botado absolutamente todo, negocios, cerrar sin importar nada, porque lo más valioso en estos tiempos, Luis, es proteger nuestra vida y a nuestras familias. Así es una salida que estamos considerando muchos. Y en medio de todo esto, decenas de motociclistas, de motorizados, recorrían el sector de Urbesa, Lomas de Urbesa, la avenida Las Aguas, llegaron también hasta la vía La Costa, Ceibos. Fíjate tú estas imágenes, decenas de motorizados. Todavía no existe un derrotero de qué era lo que hacían. Sin embargo, cuando lo comentábamos aquí hace pocos días, Alison, uno ve tanto en, ya sea motorizados o en bicicleta, a distintas horas, en diferentes sectores de la ciudad, uno se pregunta qué es lo que están haciendo, porque tú te sientes intimidado y atemorizado. Porque cuando se te viene una turba con decenas de motociclistas o decenas de ciclistas que no son precisamente deportistas porque no hay una competencia o carrera, entonces, ¿qué más te queda? Te arrinconan, te orillan y peor si te agarra un embotellamiento en algún subsector X de la ciudad en una hora pico. ¿Qué haces en un momento como ese? Simplemente, y se han dado casos, conocí de un caso en donde, asimismo, una turba de decenas de motociclistas y ciclistas será un par de años atrás, agarraron a dos jóvenes que iban a bordo de un auto en un embotellamiento y procedieron a zarandearles el vehículo cuando uno de ellos se atrevió a pedirles que por favor permitan avanzar a los que conducían sus automotores, recibiendo a cambio golpes, maltratos y en el peor de los escenarios, Alison, proceden a desvalijar a los propietarios de los coches y automotores. Así están las cosas en el país, una anarquía total. 6 de la mañana con 20 minutos, Luisa. No tenemos para dónde coger. Atemorizados y arrinconados, como lo mencionas, a toda hora, en todas partes del país, de Ecuador. Y Guayaquil sigue también, al igual que Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, enfrentando esta situación 24/7. Esta madrugada, 10 atentados, entre otros hechos violentos, asesinatos, en una sola noche, en el transcurso de las últimas horas. Lamentable y doloroso lo que tenemos que enfrentar cada día, no solo los guayaquileños, me atrevo a decir los ecuatorianos. Son momentos de salir de estudios una vez más para retomar el contacto con Adriana Peralta, quien se encuentra en el sector del suburbio de Guayaquil. Adriana, ¿hay algún nuevo dato o elemento que permita clarificar el porqué del asesinato de los dos policías en ese sector de la ciudad? Hola, ¿qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Muy buenos días. 6 de la mañana con 23 minutos y todavía no tenemos más información, salvo los datos preliminares que ofreció el coronel Henry Herrera de la DINASED previamente cuando él acudió al sitio
donde se registraron estas muertes violentas de 2 servidores policiales. Allí él manifestó que encontraron 22 indicios balísticos, que el ataque se habría dado con utilización de armas largas, sujetos hasta ahora desconocidos que se trasladaban en un auto aparentemente, que interceptaron a los 2 policías que realizaban sus patrullajes por esta zona de la urbe porteña. Además del pronunciamiento oficial de la Policía Nacional a través de sus cuentas oficiales, específicamente en Twitter, donde indicaron que unidades investigativas y operativas trabajan para dar con los responsables. Es que no ha sido el único caso y tienen que trabajar en varios hechos, varios ataques que se registraron la madrugada de hoy en Guayaquil, inclusive con artefactos explosivos, como fue un coche bomba en el UPC de La Alborada. Entre otros puntos también se reportaron incidentes en el sector de Pascuales, asimismo en un UPC y en Las Orquídeas, también en una unidad de policía comunitaria, además de sociovivienda. Les comento que estos policías asesinados, Félix Eduardo Contreras y Rommel Stalin Chuyanata, ya estaban aparentemente llegando a su puesto de trabajo. Aquí se encuentra una UPC a una cuadra nada más. Y estos individuos aparecieron de un momento a otro para acabar con la vida de los servidores policiales que tenían poco tiempo aún en la institución. Más allá de eso, estaremos atentos al pronunciamiento y a las pericias, la información que arrojen todas estas tareas investigativas para esclarecer todos los hechos que han ocurrido y también determinar el móvil de los atentados. Por ahora se trataría de una respuesta por parte de las organizaciones delictivas a un traslado de cabecillas a la penitenciaría del Litoral. Pero tendremos más noticias. A esta hora de la mañana nos tenemos que ir a una breve pausa comercial, pero volvemos enseguida, así que permanezcan en la sintonía de RTS. Ya volvemos. Con 30 minutos de vuelta con ustedes, Alison y amables televidentes. Las imágenes que ven en pantalla corresponden a Esmeraldas, donde también se han registrado atentados, uno de ellos en los exteriores de una estación de venta de combustible, tal como pueden apreciar en las imágenes, amables televidentes. Se trató de un coche bomba que explotó en las inmediaciones de un centro de expendio de combustible en la ciudad de Esmeraldas, otra de las ciudades más golpeadas por la presencia del crimen organizado, mi querida Alice. Y esto pues ante la información de que van a llegar más miembros de la Policía Nacional a resguardar de alguna manera a Esmeraldas, que se ha convertido en una ciudad fantasma, en una ciudad desolada, porque sus ciudadanos, los habitantes, los esmeraldeños, nuestros hermanos, han tenido también o que dejar la provincia o simplemente cerrar negocios, pensar en la quiebra, pensar en darle la prioridad a su familia, a los respectivos cuidados, porque realmente la situación es inaguantable. Pequeños negocios, pequeños comercios que se ven golpeados, azotados, y además esta madrugada un nuevo atentado terrorista en la provincia Verde, a los pies de una gasolinera. Uno más a los que se suman también los del puerto principal en esta madrugada. Ciudades como Esmeraldas, Guayaquil, que también se postulan a convertirse en las ciudades, una de las tantas más peligrosas del mundo. Qué pena lo que ocurre en nuestro país, cuánto dolor, cuánta nostalgia siento particularmente yo que he sido visitadora de esta provincia, que me ha dado tanto cariño, el turismo que hemos podido conocer, que hoy se ve afectado. Esmeraldas, que también de alguna manera me ha dado también hasta mi familia. Realmente me siento muy golpeada, asustada, terrible. Un abrazo y nuestra solidaridad infinita también con el pueblo esmeraldeño, con nuestros hermanos que tienen que enfrentar la violencia, al igual que todos los ecuatorianos, cada uno desde su provincia, pero como que dicen, aquí todos llevan. Lamentable, triste, doloroso. Hechos simultáneos que se han dado en horas de la madrugada, y habrá que esperar el informe de las autoridades y de la Policía Nacional para ver si tienen o no relación, aun cuando este se registró en Esmeraldas.
y casi 10 atentados acá en Guayaquil con coches bombas, con artefactos explosivos, asesinatos. Si guardan o no relación estos casos, el que se ha registrado en Esmeraldas con la noche de terror, noche y madrugada de terror que ha vivido Guayaquil, azotada por la violencia imparable, incontenible, irrefrenable de terror. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 46 minutos, amigos televidentes. Estamos de vuelta y nuestra compañera Adriana Peralta también está en exteriores, quien nos tiene más detalles. Tal vez, Adriana, a esa hora de la mañana tengas impresiones por parte de los ciudadanos, vecinos que pudieron vivir ante ese hecho violento que se registró en el sureste de Guayaquil. Cuéntanos, por favor, los detalles. De hecho, sí, buenos días. Por eso nos contactamos a esta hora de la mañana. No voy a mostrar el rostro del caballero, pero sí nos va a decir lo que él pudo escuchar y lo que vio también. Buenos días. Buenos días. Mire, yo salí a las 4 de la mañana y vi el patrullero que estaba ahí y vi al chofer. Yo pensé que estaba durmiendo y que resulta que lo habían matado. Al otro señor policial estaba en la acera, también lo habían matado, pero no escuché porque dormía. Sí. El sueño lo tenía bien pesado, entonces no escuché nada. Una ráfaga de disparos, lo que ha dicho la policía hasta el momento, sino que usted salió y se encontró con esta escena terrible, ¿no? Sangrienta. Claro. Y en ese caso sí, porque ya le digo, no he visto nada, ni escuché tampoco. ¿Cuál es su impresión de todo lo que ha ocurrido en la ciudad de Guayaquil? Bueno, se ve que Guayaquil está bastante asediada con los delincuentes y la policía lamentablemente no lo toman en cuenta y no hay una mano firme para poder ya determinar esto. Correcto, porque hace unos días también hubo otra muerte violenta aquí muy cerca y no han sido los primeros casos. En esta ocasión acabaron con la vida de 2 policías, pero ya varios ciudadanos han muerto por esta parte. Bueno, en Ciudadanos y a la vuelta, pero primera vez que sucede aquí, en esta calle. Y al pie de su casa también, imagino. Casa, exactamente, pero de ahí en la calle de atrás, en la 18 y Cuenca ha habido uno, acá en la Capitán Nájera, pero aquí no. Ya le digo. Mire los proyectiles, cómo quedaron las evidencias, ¿no? En las paredes de este local. Ahorita que veo, porque yo no vi en ese momento, como yo estaba viendo ahí nada más y ni siquiera salí para que no haya ningún interporcimiento de ellos. Así es, una sensación de inseguridad, de temor. Ahora mire cómo quedan aquí. En ese punto, si llegar... Tengo que reparar esto para que se ponga bien, porque incluso hay 2 cámaras ahí de video. Lado, caballero, allá, ahí podemos ver. Claro, mire, justamente allí en la esquina, ahí está la cámara de seguridad, o sea, para poder identificar a estos atacantes. Puede ser, no le digo, ya no lo vi nada, simplemente yo salí cuando vi la gente y vi al patrullero ahí, eso nada más tengo que decir. Un hecho realmente lamentable, ¿no? Cómo acaban con la vida de 2 servidores policiales. Ahora, sobre los ataques que se han registrado en varios puntos de Guayaquil, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad ha comentado a través de su cuenta de Twitter, nos remitimos a las fuentes oficiales, ellos han indicado mucha atención en un operativo en el Centro de Privación de Libertad Guayas número 1, con apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Están trasladando a personas privadas de la libertad para efectos de reparaciones en pabellones. Y es una noticia en desarrollo. Es lo que hace pocos minutos publicó el SNAI y lo que podría ser este traslado de privados de la libertad que desencadenó en todos los hechos que estamos reportando a través de la señal de RTS lo que ha ocurrido en la madrugada de hoy en Guayaquil. Compañeras, adelante, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por ese completo reporte, mi estimada Adriana. Volveremos contigo más adelante. Ahora vamos a pedir a producción información que nos viene desde la provincia de Esmeraldas, que también fue escenario, en este caso, de un coche bomba que explotó en los alrededores de una gasolinera. De acuerdo a información que ha sido confirmada, estaremos esperando también un pronunciamiento oficial. Agentes penitenciarios
de la cárcel en Esmeraldas habrían sido capturados como rehenes, sí, secuestrados en la cárcel, todo a cambio de no ingresar a los pabellones 8 y 9 de ese centro reclusorio. Repetimos, esto ocurre en Esmeraldas. Agentes penitenciarios de la cárcel en Esmeraldas habrían sido capturados como rehenes, secuestrados en la cárcel, todo a cambio de que no ingresen a los pabellones 8 y 9. Esto estaría ocurriendo en Esmeraldas, amables televidentes. Así están las cosas, como hemos podido apreciar, incluso podemos ver en las imágenes que corresponderían al centro de reclusión de Esmeraldas. Allí tienen ustedes las imágenes que dicen más que 1000 palabras, en donde agentes penitenciarios, Alison y amables televidentes, están en calidad de rehenes. Han sido secuestrados por los PPLs, por los reclusos, por los reos que guardan prisión en la cárcel de Esmeraldas como una medida de presión para impedirles que ingresen a los pabellones 8 y 9 de la cárcel de Esmeraldas. Varios de los sucesos que se han registrado en el país, tanto en Guayaquil como en la provincia verde de Esmeraldas. Son las 6 de la mañana con 52 minutos. Además, vamos a ir a una breve pausa, pero cuando regresemos tendremos mucha más información que se genera en la provincia verde de Esmeraldas, con la detonación de un coche bomba en los exteriores de una de las dependencias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Todo esto y mucho más tras la pausa, aquí en el Despertar de la Noticia, 6 de la mañana con 53 minutos. Estamos de vuelta con ustedes, 6 de la mañana con 58 minutos. Coche bomba en los exteriores de una de las dependencias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, esto en Esmeraldas. Momentos de terror también se han vivido en la ciudad de Esmeraldas. Como vemos, han habido dos coches bomba, uno en las inmediaciones de una estación de venta de combustibles y otra en las inmediaciones de una de las dependencias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De la misma forma que ha ocurrido en Guayaquil con otra serie de atentados, los habitantes de la provincia verde de Esmeraldas también se mantienen en zozobra, en terror. Momentos de verdadera angustia son los que se viven en la hermana provincia de Esmeraldas, a consecuencia de estos actos y hechos de carácter terrorista, donde la violencia va cobrando fuerza, en tanto que en el centro carcelario de Esmeraldas hay aprehendidos guías penitenciarios en calidad de rehenes. Y estos atentados terroristas pues ponen en peligro y en riesgo la integridad no solamente del pueblo esmeraldeño, de nuestros hermanos, sino de todos los ecuatorianos. Se suman dos atentados con artefactos explosivos, coche bomba, a los ya ocurrido en Guayaquil durante esa madrugada. Son las 7 en punto de la mañana y con este movimiento en las noticias que ha, en este caso, comprometido a la provincia del Guayas, Esmeralda y otras partes del país, tenemos que ponerle punto final al Despertar de la Noticia. Gracias a ustedes por elegir informarse cada día junto a nosotros, junto a Luisa y junto a mí en el Despertar de la Noticia. Gracias, Luisa. A ti, mi querida Alison, amables televidentes. De inmediato viene la noticia. En la primera emisión se incorpora junto a mí Jorge Escobar. Buenos días.